te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a los Globo. Buen día a todos. Vamos a empezar un poco con ponernos un poco en perspectiva de dónde venimos y dónde estamos con los precios en los mercados. No sé si se está viendo ahí. ¿Se ve bien? No sé si corriste, pero todavía está la portada, Carlos. Ah, perfecto. No, no, está bien. Bueno, no, porque había cambiado algo en la presentación, pero está todo bien. Estamos viendo la Bueno, pantalla de precios, así que está corriendo. bueno, perfecto. Bueno, la idea un poco es a través de los gráficos ver desde dónde venimos, por qué estamos donde estamos, ¿no es cierto?, en los niveles de precio. Esto que le estoy mostrando es un gráfico de la soja noviembre en el mercado de Chicago. Nosotros a partir de enero, acuérdense, empezó la seca sudamericana, veníamos con una relación stock-consumo en Estados Unidos muy baja, estábamos hablando de relaciones stock-consumo debajo de, o cercanas al 5% para soja, relaciones stock-consumo para el maíz alrededor del 9-10%. Los niveles donde se encienden, siempre decimos lo mismo, los valores de relación stock-consumo, que digamos que son las reservas que quedan al final de la campaña para enfrentar el consumo, o qué relación hay entre toda la demanda y los stocks que quedan. Cuando en soja están en el 5% y por debajo, eso enciende los semáforos amarillos, y en el caso del maíz, esa relación es a partir del 10% y para abajo, es donde disparan los precios altos en Chicago. Con lo cual nosotros veníamos con unos stocks muy bajos en Estados Unidos, necesitábamos una buena cosecha sudamericana, la cosecha sudamericana pintaba que iba a ser muy grande, empieza la seca, segundo año consecutivo de niña, y tenemos ese rally enorme entre enero, tocando un máximo en junio, con niveles de soja que no veíamos hacía muchísimos años, sojas alrededor de los 1.600 puntos de Chicago, cuando en general en los últimos años sojas arriba de 1.000 puntos para un mes de julio era el disparador para empezar a hacer las coberturas. O sea que estábamos con un nivel de precios 60% arriba de los niveles en donde generalmente disparaban las coberturas de venta. O sea, estábamos hablando que 1.000 puntos era un buen precio. El máximo lo toca en junio la soja, y a partir de ahí, acuérdense que se empieza a asegurar la cosecha de Estados Unidos. Viene con una siembra que había arrancado un poco retrasada, terminó siendo una siembra buena, y a partir de junio y julio sobre todo, mediados de junio hasta mediados de julio, el clima empieza a ser muy bueno en Estados Unidos, con lo cual toda la prima climática que había armado el mercado de Chicago sobre los futuros, de cara a que no era tolerable un fracaso de la cosecha de Estados Unidos porque no había stock y Sudamérica no iba a servir de buffer porque venía con una seca profunda, el mercado ajusta con un ajuste muy fuerte y muy rápido, porque desaparecía el cuco de podemos tener un fracaso en Estados Unidos y eso puede poner los precios explosivos. El clima viene bien, se empiezan a pronosticar buenos rindes. ¿Qué es lo que pasa a partir de agosto? Fines de julio, principios de agosto. Empieza un clima seco en la última parte de la campaña de Estados Unidos. Y empiezan a ver los farmers, los comentarios, sobre todo en todas las redes, de vamos a tener menores rindes de lo que estamos estimando. Eso produce la suba que estoy señalando acá, esta flecha verde, estamos hablando del mes de julio, y de ahí en más, el mercado empieza con una cierta volatilidad, pero con una resistencia a la baja. ¿Mm? En este momento empieza la cosecha y lo que tenemos es
un problema, digamos, macroeconómico donde la discusión es, bueno, venimos con una inflación muy alta, vamos a una suba de tasas generalizada en los países centrales, una restricción monetaria, y eso empieza los analistas a hablar de un menor crecimiento a nivel mundial económico, y eso claramente es una menor demanda. Con lo cual tenemos esta corrección que se da durante el mes de septiembre. Hoy estamos de vuelta en un rebote importante, básicamente porque estamos con todo el tema de la seca en Sudamérica, seca en Argentina, seca en Paraguay y pronósticos de clima seco para el sur de Brasil, y con un inicio de campaña en Estados Unidos donde recién están terminando de cosechar, pero las proyecciones que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos son de una proyección de stock de vuelta muy bajos, con lo cual nuevamente es necesario tener una muy buena cosecha sudamericana, que es lo que se está proyectando. Se está hablando de sojas en Brasil arriba de 150 millones de toneladas, Argentina con 50 o arriba, están hablando de 50 y pico millones de toneladas. Es decir, una cosecha muy grande sudamericana que está en las perspectivas, pero tiene que realizarse. Brasil viene hace varios años hablando de cosechas muy grandes que al final no se realizan por distintos motivos, sobre todo el motivo principal es el climático. Y acá el tema es, si Sudamérica tiene un cosechón, evidentemente el mercado se va a tranquilizar, pero el inicio no es bueno. Cuando vamos lo mismo y vemos en maíz, la situación es similar. Tuvimos todo esto que le estoy mostrando, es la soja, es el maíz Chicago de diciembre. ¿Por qué tomo diciembre? Porque diciembre es el mes de cosecha de Estados Unidos, es el mes principal, es donde más volumen hay, porque es justo el mes sobre el que se negocia la cosecha de Estados Unidos. Tenemos toda la suba producida por la sequía en Sudamérica en el verano. Máximo, el maíz, contrariamente a la soja, se adelanta. El maíz se ha comportado adelantándose, tiene el mismo comportamiento que la soja, pero está 1 o 2 meses adelantado. El máximo lo hace en mayo y de ahí en más empieza a corregir, por los mismos motivos que hablamos por el tema de la soja. Pero fíjense que la última etapa, el mercado ha quedado lateralizándose. No ha sido tan pronunciado los movimientos a partir de septiembre como han sido en la soja. ¿Esto por qué? Porque el maíz es el que tiene fundamentos más sólidos. Yo estoy viendo que el maíz es el que tiene fundamentos, si bien uno puede decir son alcistas, yo lo diría que son los más sólidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muy bajos stocks para el final de la campaña y tenemos un problema en Ucrania, que es el cuarto exportador mundial, donde hay dudas de que siga vigente el corredor de exportación y el acuerdo con Rusia. Entonces, ¿cuáles son los factores hoy que están influenciando el mercado? Y tenemos ahí dos que son contrapuestos. Por un lado, tenemos un escenario mundial que es totalmente inestable. Es decir, acá cualquier cosa puede disparar un movimiento de precios muy grande. Con lo cual, la primera consecuencia de esto es que tenemos futuros y opciones con volatilidades que están reflejando valores mucho mayores a los promedios de los últimos años. Entonces, ustedes, si van a tener que negociar opciones para hacer algún tipo de cobertura, lo que van a ver es que por ahí medidas en volatilidad son muchísimo más caras que en años anteriores. Trigo, maíz y soja, tanto en el mercado de Chicago como en el mercado a término, estamos trabajando con volatilidades muy altas, que sin embargo yo considero que para la situación que hay, no están reflejando los riesgos inherentes que hay. Por un lado tenemos una situación de inflación a nivel mundial muy importante. Yo creo que la inflación va a ir cediendo en los próximos meses.
Los bancos centrales, la Reserva Federal, están en una lucha fuerte contra la inflación, es lo que más les está preocupando, con lo cual la están combatiendo con una suba de tasas de interés fuertísima. Eso es quitar liquidez al mercado, esto está impactando en todos los activos de riesgo, caída en los valores de las acciones, salida de los fondos de inversión de los activos de riesgo y un fortalecimiento fuerte del dólar porque las diferencias de tasa de interés entre Estados Unidos y sobre todo Europa está siendo muy alta. Entonces eso está produciendo una salida al dólar, un refugio en bonos o en liquidez. Esto está llevando a un menor crecimiento económico. Ahora vamos a ver todas las proyecciones. Y después tenemos todo el problema geopolítico que viene. Por un lado, el temor de la invasión de China a Taiwán, que eso está latente, eso está produciendo, hay comportamientos de China que no se entienden bien. Uno de esos comportamientos es las restricciones raras que está haciendo China por el tema del COVID, donde ellos hablan de tolerancia cero, y realmente están teniendo casos para lo que es la población china, no sé, están hablando de que ha crecido mucho la cantidad de casos en la provincia de, no sé, en la ciudad de Guangzhou, y son 5.000 casos. Bueno, cierran las ciudades, cierran las provincias, no dejan, o sea, están tremendamente restrictivos, no se entiende, nadie entiende bien por qué, porque esto claramente lo que está produciendo es un efecto recesivo. Y el otro punto es hasta dónde puede escalar el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, un conflicto que se pensaba que no iba a durar mucho. Estamos desde febrero de este año. Y acá el temor es a que se involucren más países. Hay respaldo con armas desde los dos lados de distintos países y siempre está latente el riesgo de la utilización de armas nucleares. Todo esto hace un combo de gran inestabilidad y esto está repercutiendo en los mercados. Todos los mercados están, o sea, cualquier disparador de todo esto que estamos hablando puede provocar un movimiento muy fuerte en los precios. Y en general, el riesgo mayor de todos estos factores que estoy diciendo son riesgos a la baja. Si ustedes me preguntan dónde está hoy la debilidad del mercado nuestro, no están los fundamentos, como vamos a ver que los fundamentos propios de nuestros mercados son alcistas, son muy buenos, y los precios actuales son muy buenos. El problema acá es que hay factores externos, macroeconómicos y geopolíticos, que son los que nos pueden dar los dolores de cabeza. Por el lado de los fundamentos, bueno, primero, como dije, estamos con stock muy bajos en Estados Unidos y a nivel mundial. Los países exportados, o sea, ¿dónde faltan stocks? ¿Dónde falta mercadería? Justamente en los países exportadores, aquellos que tienen que brindar la oferta al mercado internacional. El USDA viene reflejando mes a mes un reporte alcista. El reporte de septiembre fue un reporte alcista, el reporte de octubre fue un reporte alcista y el reporte que dio ayer el USDA, el mensual de noviembre, fue un reporte que podemos decir que es neutral. Con lo cual el mercado primero reaccionó levemente a la baja y luego quedó de neutro a positivo. Entonces, hoy, por lo que es los fundamentos, como vamos a ver, es un mercado alcista. Y es imprescindible que en el hemisferio sur haya una buena cosecha. Cuando hablo de hemisferio sur, hablo Australia en el caso del trigo, donde está habiendo un problema porque al revés, con la Niña, Australia tiene exceso de agua y hay 8 millones de toneladas en la costa este que están fuera de estándar, con lo cual eso está afectando al trigo. Y por el lado de lo que es la cosecha gruesa, necesitamos una buena oferta de maíz y de soja para abastecer al mundo porque Estados Unidos no tiene reservas. Entonces hoy tenemos un mercado de Chicago que básicamente cada vez el mercado de Chicago está reflejando más su mercado interno, el mercado americano.
sobre todo cuando uno ve lo que está pasando con el aceite de soja en Chicago, claramente eso está reflejando el problema que ellos tienen o la política que tienen respecto de los combustibles y del diésel renovable. Que eso será para alguna charla más detenida, que es un tema importantísimo y que nos va a afectar fuertemente a la Argentina y la manera de comercializar o dónde van a estar los valores. Y ya les adelanto, prepárense a crecer en las siembras de lo que es colza y carinata, que va a ser en los próximos años, me parece, van a tener un gran estímulo. Entonces, hoy ese mercado de Chicago está reflejando un poco la escasez del mercado externo americano y encima los precios futuros, porque nosotros lo que tenemos que ver ahora es los precios de Chicago de julio 2023 para ver la soja y el maíz mayo 2023 para ver cuáles son los precios que vamos a enfrentar del maíz de la campaña nueva. Entonces, esos precios, esos futuros, tienen una prima climática incorporada. Esos valores son valores futuros, son valores que se forman con expectativas, no son valores de una mercadería que ya existe y que tiene una oferta y una demanda que pujan en el momento spot actual para ver cuál y descubrir el precio. No, eso es un mercado de futuros que está con una serie de expectativas y entonces yo creo que hoy esos precios tienen ya una prima climática. Entonces, acá es, si Sudamérica tiene una cosecha normal, el escenario es uno, y si Sudamérica tiene, aunque sea un leve fracaso, el escenario es otro. Y ni que hablar, si hay un fracaso importante en soja y en maíz, los precios pueden ser explosivos. Todo esto en un contexto de seca en Sudamérica, que justamente donde todo el mercado está poniendo su esperanza en el abastecimiento que va a venir a partir de febrero en adelante, sobre todo con la soja, que va a, digamos, a salvar el problema que tiene de bajos stocks de Estados Unidos, bueno, estamos enfrentando una tercera niña, algo totalmente fuera de lo habitual. Los pronósticos es que esta niña se va a empezar a neutralizar a partir del verano, ya en diciembre. Todo esto lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los pronósticos? Son de lluvias por debajo de lo normales, por lo menos para el trimestre noviembre, diciembre y enero. Claramente el riesgo está en el sur de Brasil, que se comporta muy similar a lo que pasa en Argentina, no tanto en el centro y en el norte, con lo cual la merma de producción para este año puede venir por el sur de Brasil. La seca lo que está haciendo es que el productor se comporte, sobre todo en Argentina, de una manera muy defensiva, menor utilización de fertilizantes, están hablando, siembras más tardías, ¿sí? Todo este retraso claramente produce menores rindes, menor uso de fertilizantes también pronostican menores rindes. Hay un traspaso tremendo de maíz temprano a maíz tardío, poco maíz temprano sembrado, maíz tardío tiene menores rindes. Todo esto, si se pasa, está yendo a lo que no se pudo sembrar con maíz, está pasando a área de soja. Y por último, todo esto, ¿qué está haciendo? Que el productor, ante el temor a la incertidumbre de no saber qué producción va a tener y cómo va a venir el clima, ¿qué hace? No vende. ¿Y cuál es el efecto de que el productor no venda? Es mercadería que no sale al mercado. Y la mercadería que no sale al mercado tiene el mismo efecto de mercadería que no existe. Es como si fuera una seca. Es decir, mercadería que no sale al mercado es mercadería que no está disponible y es como que si no existiera. El efecto que tiene automáticamente es el mismo. ¿Por qué? Porque la demanda puja por algo que, por más que cuanto más le suben los precios, menos va a vender el productor. Entonces, yendo un poquito a desglosar todo lo que venimos hablando, esto es las estimaciones del FMI respecto del crecimiento mundial. Fíjense a nivel mundial cómo viene decreciendo las expectativas de crecimiento mundial. Esto es lo que le hablábamos, es el temor a una recesión, a un menor crecimiento.
a nosotros esto en qué nos implica, en una menor demanda. Uno puede decir, bueno, pero la demanda de alimentos no va a caer. Es verdad, es la que menos sufre. Y ahora vamos a ver también eso. Vamos a compararlo con lo que está pasando con la energía. Pero fíjense cómo en octubre del año pasado se estimaba un crecimiento mundial de casi el 5. Fíjense, 3,6 en noviembre, 3,2 en julio. Hoy la última estimación es 3,2. Estados Unidos, que era 4,5 en octubre pasado, hoy ya estamos en 2, perdón, 5,2, estamos en 1,6. O sea, de julio a hoy hemos caído casi un punto en la estimación de crecimiento del PBI. China, que venía creciendo al 10, al 8, estamos hablando entre el 3,2, 3,6%. Claramente acá hay un frenazo en las economías a nivel mundial. ¿Cuál es? En el último trimestre anunciado, la economía de Estados Unidos cayó 0,2 y la China 2,6. ¿Sí? Fíjense que todo lo demás eran bastones que subían. Estos dos son los que bajan. O sea, los últimos meses, los últimos trimestres siguen siendo peores. O sea, las estimaciones de menor crecimiento se están cumpliendo. Por el lado de la inflación, estamos con inflaciones altísimas a nivel mundial. Estados Unidos, 8,2. Acaba de salir la de la zona del euro. De 9,9 en septiembre estamos en 10,7. Reino Unido 8,8. China no tiene una gran inflación, ¿sí? Pero ¿dónde está el problema? Miren lo que son los costos de la energía, la inflación en energía, sobre todo de Europa. Bueno, esto está en camino a ir mitigándose, los costos de la energía están bajando, Europa está arreglando bastante su problema de la energía para el año que viene, para el invierno que viene, mejor dicho. Estimaciones de los economistas, cómo viene cayendo el crecimiento del crecimiento del PBI para China, ¿sí? Miren lo que era a principio de año, estábamos arriba del 5 y estamos hablando debajo del 4. ¿Sí? Bueno, todo esto es las razones negativas que están influyendo en los precios, o sea, es lo que nos tiran los precios de nuestros commodities para abajo. Suba de las tasas de interés, medidas a través de los bonos, estos son los bonos de corto plazo, que son los que más están subiendo, ¿sí? Estamos con valores que no veíamos hace más de 15 años. Y yendo un poco a los conflictos de la inestabilidad a nivel mundial, fíjense, esto es desde antes de ayer, ¿sí? El presidente chino yendo al Consejo Militar Supremo y preparando el ejército para operaciones de combate, vestido de militar. Y en el mismo día, la presidenta de Taiwán diciendo que la invasión de China a Taiwán podría ser inminente. Esto hace rato que está en el mercado, está latente, pero imagínense el día que esto nos levantamos con la noticia de que esto ha sucedido. Otras noticias, por ejemplo, es toda la política del año pasado, del anterior, era, acuérdense, los chinos fomentando el tema de que los chicos no tiraran la comida, o sea, preparando al pueblo para conservar los alimentos, no desperdiciarlos. Acuérdense los chinos teniendo que mostrar los platos vacíos, los chicos mostrando los platos vacíos que se comieron toda la comida, ¿sí? O sea, hay una serie de cosas que los chinos están haciendo que parecería que va en línea con esto. El otro tema que no se entiende muy bien es la política cero de la lucha contra el COVID en China. Por ejemplo, les estoy mostrando acá, esto es un dron que tiene un código QR que iba pasando en una fila de autos donde todo el mundo tiene que escanear. Y esto les muestra el itinerario que vienen haciendo para permitir o no el ingreso a una ciudad. Y acá abajo, esto es del 5 de noviembre, esto es en la ciudad de Guangzhou,
Esto es un barrio que descubrieron, creo, eran muy pocos casos. Y acá los que están vestidos de blanco son los policías. Y los de azul son los habitantes de este barrio que los sacaron a todos y se los llevaron en cuarentena. Directamente. No se entiende mucho, porque esto lo que está haciendo es un frenazo enorme a la economía en China, ¿sí? Y la verdad que no están teniendo muchos casos, pero la política es tolerancia cero al COVID. ¿Cómo están reaccionando en todo este contexto las variables, principales variables? Bueno, miren el dólar. Esto es el dólar contra una canasta de monedas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que esto lo que me está diciendo es que se encarece los valores de los commodities, o sea, de las mercaderías, del trigo, del maíz y la soja, en la moneda de los países importadores. Esto básicamente es un incremento entre un 12 y un 20%, depende de los países. Es la devaluación de las demás monedas respecto del dólar. El dólar se fortalece por un tema de suba de tasas de interés y esto encarece los costos de importación. Las acciones, con una caída del más del 20%, salida de los activos de riesgo. Petróleo, como para compararlo con los precios del maíz, de la soja y del trigo, claramente un máximo también lo tuvo en junio, ¿sí? Pero acá tenemos una caída sustancial de los valores de $120 que llegó a estar, estamos hablando de 90. ¿Y qué es lo que está pasando con los fondos de inversión en nuestro mercado? Bueno, la línea naranja que le estoy mostrando acá es la posición de los fondos especulativos en soja en Chicago. Las demás líneas son lo mismo, pero en otros años. La línea verde, por ejemplo, es la del 2021, ¿sí? La violeta es 2022 y esta naranja es, perdón, de 2021, 22, la que estamos hoy es la naranja, ¿sí? Claramente lo que pasaba en soja era que los fondos estaban saliendo de su posicionamiento comprado y en las últimas semanas claramente están de vuelta comprando posición de soja en el mercado de Chicago. ¿Qué hay detrás de esto? Seca en Sudamérica, perspectivas de que puede ser que no venga la gran cosecha que se estaba esperando. Y en el maíz, sin embargo, fíjense que, como les decía, el maíz se adelanta. El maíz la posición se dejó de salir, los fondos especulativos dejaron de salir de su posición comprada en julio. Iban disminuyéndola y ahora, a un ritmo menor, pero semana a semana van comprando. Y cuando yo lo comparo con los niveles históricos de niveles de compra de los fondos especulativos en cantidad de contratos, que así está medido este gráfico, ustedes pueden ver que estamos casi en niveles récord. Para esta época del año, estamos muy similares a los dos últimos años, que fueron años muy alcistas en los mercados. El trigo, contrariamente, van a ver que tiene una posición que es vendida. Esto es vendida. No solamente los fondos se vinieron saliendo, sino que fíjense que es menos 37.000 contratos. Significa que los fondos especulativos están vendidos. Esto siempre lo explicamos que en realidad, ¿por qué venden trigo? No es porque sea bajista el mercado, sino porque tiene fundamentos más débiles de lo que tiene soja y maíz. Entonces, un especulador muchas veces lo que hace es, para comprar soja o comprar maíz, se vende trigo, porque aunque si el mercado va al alza, va a ganar, porque va a subir más los mercados que tienen mejores fundamentos como el maíz y la soja. Y si el mercado va a la baja, puede ganar igual, porque va a caer más el mercado que tiene peores fundamentos como es el maíz. Entonces, muchas veces para comprar los demás productos, lo que hacen es tomar una posición de hedge vendida en trigo, que es el que tiene argumentos más débiles. Bueno, yendo un poquito al tema de climático local, agua en el perfil. Creo que este mapa lo han visto ya por distintos lados. Bueno, claramente esto no hace falta ni que lo miremos porque todos ustedes lo están sufriendo en su nivel, en su lugar. Bueno, acá estoy viendo que hay algunas preguntas.
Carlos, ¿te parece que continúes y las repasamos todo al final o te gustaría hacer comentarios ahora? No, si querés lo hacemos todo al final, porque por ahí le van a surgir, muchas veces hay preguntas que se terminan contestando en el desarrollo de la presentación, pero bueno, las tenemos en cuenta. Perfecto. Te pido un segundito. Les comentamos a todos los asistentes que si tienen algún comentario o pregunta para conversar con Carlos, que tienen disponible el chat, la van dejando por escrito y nosotros lo vemos al final. Muchas gracias. Bueno, lo que les comentaba un poco de cuáles son las proyecciones de la famosa niña que están hablando. Las proyecciones son que vamos hacia una neutralidad. Fíjense que en noviembre estamos justamente había empezado a ir a la zona de neutralidad a partir de septiembre, octubre, noviembre, de vuelta, o sea, entre octubre y noviembre, básicamente todo el mes de octubre, fuimos nuevamente a la zona, digamos, de niña, de temperaturas frías en el Pacífico ecuatorial. Bueno, la perspectiva es que ya hacia febrero estemos en territorio neutral, con lo cual los efectos de la niña deberían ir mermando. Esperemos que esto se vaya cumpliendo y que realmente el aflojamiento de la niña nos traiga las lluvias que son tan necesarias. Esto es la estimación de los australianos, que son los que más la están pegando con la estimación de las temperaturas del Pacífico ecuatorial. Había una discrepancia con los americanos a principio de año. Hoy los dos, tanto los americanos como los australianos, están en línea con esta digamos, con esta tendencia a la neutralidad a partir del verano. ¿Cuál es la estimación local del Servicio Meteorológico para el trimestre noviembre-enero? Bueno, no son buenas. En cuanto a las precipitaciones, fíjense que esto se interpreta de la siguiente manera. Estamos con un 45-50%, digamos, 40-45% de probabilidades de menores lluvias en todo lo que es lluvias por debajo de lo normal, en todo lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, del 50 al 55% en lo que es Entre Ríos. Y temperaturas por arriba de la media, ¿sí? Con una probabilidad del 40-45% en todo lo que es centro-este de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, y oeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con una probabilidad de temperaturas arriba de lo normal, ya del 45-50%. O sea que estamos con probabilidades ciertas en este trimestre de tener lluvias por debajo de lo normal. ¿Cuánto por debajo de lo normal? No lo está diciendo. O sea, acá es probabilidad. Cuanto más oscuro, más probabilidad hay de que haya lluvias o lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por arriba de lo normal. Buenas noticias para hasta lluvias de acá el 14 de noviembre. Fíjense, en la izquierda estamos teniendo lluvias en el oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, entre 30 y 40 milímetros. Norte de La Pampa, sur de Córdoba y el extremo sudoeste de Santa Fe y San Luis, con lluvias entre 40 y 50 milímetros. Las lluvias, contrariamente a lo que viene ocurriendo, son lluvias que van a estar más hacia el oeste y menos hacia el este. Lo que teníamos hasta ahora era que llovía más hacia el este y menos al oeste. Y en la derecha tenemos las lluvias pronosticadas del 15 al 21 de noviembre. Son de menor intensidad, sobre todo las buenas lluvias son sobre la Mesopotamia, que igual no son grandes lluvias para lo que son las necesidades que tiene la Mesopotamia. O sea, una lluvia en Corrientes de, acá como está mostrando, de 40 a 50 milímetros, son como si cayeran en la provincia de Buenos Aires 15. Acá lo que hacen falta son buenas lluvias y continuadas, ¿sí? Entonces esperemos que estas lluvias corten esta seca. Lo que sí es en general es que cuando empieza a llover, cuando se corta la seca, bueno, las lluvias traen lluvias.
Pronóstico para lo que les decía, sur de Brasil. El problema no está en la zona central, la más productiva, sino está en el sur. Río Grande, Santa Catarina, Paraná. Miren lo que son los pronósticos de lluvia, o sea, de noviembre a enero. Fíjense que acá se está cumpliendo un poco lo que pronosticaba lo que es, digamos, la neutralidad de la Niña. Hacia enero ya estamos teniendo lluvias normales, bastante normales, no tanto como noviembre y diciembre. Toda esta zona más o menos representaría un 30%, hasta un 30% de la producción de Brasil. O sea que el problema está acá, pero arriba y el centro está bastante bien. Entonces, bueno, acá lo que muchos dicen es proyectar una cosecha récord. Cuando uno está teniendo el sur, el 30% de una producción con cierta seca, parecería que las probabilidades de tener lo que estaban proyectando hasta ahora van disminuyendo. Entonces, atento a eso, porque creo que eso es lo que está factoreando el mercado. No vamos a tener una cosecha tan récord como estaban hablando. Y yendo a los fundamentos propios del mercado, empecemos por el maíz. Esto es los reportes de Luzda de octubre, noviembre para la cosecha que terminó, y acá tenemos en amarillo lo que es la cosecha nueva, la que están terminando de cosechar. Bueno, empecemos por la columna de más a la izquierda, o sea, año 2019-20, casi 50 millones de toneladas de stock finales, una relación stock-consumo del 14% en Estados Unidos. Año siguiente, o sea, lo que es la 2021, fíjense cómo cae. De 48 pasamos a 31. Acá ya empezamos con problemas. 8%. Estamos debajo del 10, se encienden los semáforos. La campaña que acaba de terminar, apenas 35 millones de toneladas finales, una relación de stock-consumo del 9%. Con lo cual, ya los stock iniciales, o sea, los stock finales de la campaña pasada, que son stock iniciales de esta campaña, que están en la primera columna amarilla, ya son bajos. Con lo cual, encima, con una producción que se empezó a reducir, fíjense, ¿qué es lo que hace Luzda? De septiembre a octubre, en el reporte de octubre, me baja la producción estimada, me baja la oferta, con lo cual, cuando, fíjense acá abajo, cuando yo lo pongo resaltado, la manera, o sea, no, con un inicio de campaña no puede tocar más los stock finales, con lo cual lo que me hace es bajar la demanda. Tiene que tocar la demanda para no disminuir los stock finales debajo de 30 millones de toneladas, relaciones del 8,5%, relaciones de stock consumo. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo hace? ¿Por qué va a exportar menos? ¿Es porque le cayó la demanda? No, implícitamente el razonamiento es, acá, si me baja la oferta, lo que tiene que hacer el mercado es racionar demanda. ¿Cómo raciono demanda? Vía suba de precios. Entonces, esto no es porque le demandan menos, es porque lo que está diciendo es, yo necesito no bajar más los stocks. Y para no bajar más los stocks, lo que tiene que haber es una menor demanda, y la menor demanda se tiene que dar por suba de precios. ¿Qué es lo que dijo ayer el USDA? Prácticamente lo único que hizo fue subir 900.000 toneladas la producción de maíz, subiendo levemente el rinde, una cosa, prácticamente esto no cambia porque seguimos con una relación. ¿Qué hizo? Fíjense, subió la producción 900.000 toneladas, pero me volvió a subir o sea, me bajó ¿cómo se llama? Me subió también la demanda. Me subió, ¿dónde la tocó? Y la tocó en lo que es forraje, consumo para forraje. Con lo cual seguimos en el 8,5% de relación stock-consumo. ¿Sí? ¿Y dónde están las sorpresas? Bueno, lo que yo les decía, los fundamentos que venimos desde septiembre son alcistas. Esto es la diferencia entre lo que estimaba el mercado y lo que dio el reporte de Luzda en cuanto a producción de maíz en el reporte de septiembre. Fue una sorpresa, 3 millones, casi 4 millones menos de lo que esperaba el mercado. ¿Y dónde está la oferta? Y la oferta a nivel histórico, para tener en valores absolutos una oferta total de maíz de Estados Unidos, de estos niveles tenemos que ir al año 2014-2015. Y cuando yo tomo, que es lo que mira más el mercado, la relación stock-consumo, que es la línea verde,
Fíjense, estoy en la parte baja de la serie histórica. Es la menor relación en 10 años. O sea, tengo poca oferta para la demanda que está enfrentando Estados Unidos. ¿Y esto dónde termina? En los stocks finales. De vuelta, cuando voy a esa relación y digo, ese 8,5%, históricamente, ¿dónde estoy? Y estoy en la parte baja. Con lo cual, yo no puedo esperar a Estados Unidos como un grano, o como todos los años cuando decían, bueno, es el supermercado del mundo, siempre voy a tener mercadería. No, necesito que atrás o venga Ucrania o venga Sudamérica. Ucrania sabemos que estamos pendientes de un hilo. Se corta el corredor de exportación, nos quedamos sin maíz. Y a nivel mundial, ¿cómo estamos? Bueno, yo tengo que ver los stocks finales mundiales, pero le tengo que sacar los stocks de China que son enormes. ¿Por qué le tengo que sacar los stocks de China? Porque los stocks de China no salen al mercado, son reservas estratégicas. A mí que China tenga más o menos, le suban o le bajen los stocks, no me va a afectar los precios internacionales. Sí me va a afectar si China sale a comprar más. Si yo veo que ha caído en stock, bueno, puedo pronosticar, bueno, los chinos van a volver a hacer reservas. Pero para medir la relación stock-consumo tengo que sacar esos stocks porque no salen al mercado, no se comercializan. Bueno, de vuelta, estoy en la parte baja de la serie histórica. Lo que me está diciendo es, bueno, tengo pocas reservas de maíz y justamente los países exportadores son los que no están teniendo el maíz. Aquellos que tienen que abastecer tienen stock bajos. Ahí había una pregunta que decía... Bueno, ¿cómo venían las ventas de maíz? Bueno, las ventas de maíz en Estados Unidos, fíjense, la demanda de maíz, yo el año pasado, para esta época del año, sobre todo para esto continúa igual, para lo que fue noviembre, similar, tenía casi 29 millones de toneladas vendidas. Hoy tenía 14 a principios de octubre. O sea, viene mucho más lenta. O sea, tengo el 25% vendido de lo que se proyecta vender en todo el año, cuando el año pasado tenía el 55% vendido. ¿Cómo viene China, la demanda de China? Floja. Los chinos van a importar menos maíz que el año pasado. 2020 y 2021 fueron años de grandes importaciones chinas, grandes compras en Estados Unidos. Pero los chinos históricamente no importan maíz, no importan prácticamente nada. O sea que están volviendo a la normalidad, ¿sí? Con lo cual, a principios de octubre, Estados Unidos tenía apenas vendido 3,5 millones de toneladas, cuando el año pasado, para esta época del año, tenía casi 12 vendidos a China. ¿Y el resto de los países? Sacando China, ¿cómo viene? También Estados Unidos está vendiendo menos maíz que el año pasado. Similar al 19-20, pero niveles bajos. O sea, hay una demanda más tranquila de maíz. ¿Y esto por qué? Porque los precios son altos. Hay un racionamiento de demanda. Si yo vuelvo al cuadro anterior, voy para atrás, perdón, y voy a los niveles de exportación, o sea, de exportación, miren las exportaciones de maíz. 70 millones de toneladas en el 2021, 63 en el 22, en el 21-22. Bueno, fíjense que estoy hablando de 54. ¿Sí? Claramente tengo menores exportaciones. Igual con menores exportaciones los stocks siguen siendo bajos. ¿Por qué? Porque no tengo una oferta suficiente. ¿Qué pasa con Ucrania? Bueno, Ucrania claramente, el momento de exportación de Ucrania es de octubre a enero. Fíjense, todos los años, esto es las exportaciones año por año, ¿sí? La roja es la de esta campaña, la 21-22. Febrero empieza la guerra, deja de exportar. Y a partir del acuerdo que hicieron del corredor de exportación con Rusia, empieza a contrastar, o sea, contrariamente a lo que venía haciendo. O sea que toda esta época del año, acá faltó maíz, estuvo ausente prácticamente, muy pocas exportaciones por parte de Ucrania. ¿Quiénes tuvieron que suplantar esto? Básicamente Estados Unidos, Argentina. Y a partir de agosto empieza a competir con Brasil. Bueno, ¿qué pasa si esto se corta? Acuérdense, Ucrania es el cuarto exportador mundial. Bueno, esto es otra de las
variables que dependen de un hilo. Mañana, de vuelta, se corta el corredor de exportación y tenemos mucha menor oferta de maíz. Entonces, acá el maíz temprano argentino vale fortunas y va a seguir valiendo fortunas. El maíz para mí es el que mejor fundamentos tiene, inclusive frente a una caída de commodities agrícolas. Y esto es lo que se está esperando que haga Sudamérica. O sea, esta es la bocanada de aire fresco que está esperando el mundo, que venga a Sudamérica con 125, 126 millones de toneladas para Brasil, con 55 millones de Argentina, y que los brasileros en su safrinia, que va a ser exportaciones a partir de agosto en adelante del 2023, ¿sí?, nos exporten 47, 48 millones de toneladas y que Argentina exporte 42. Bueno, esto es lo que está en duda. Claramente Argentina, el maíz temprano, ahora vamos a ver, con el retraso de las siembras, no va a salir al mercado en el momento que el mundo, no hay otro oferente que no es Argentina durante los meses de marzo a junio. Lo mismo en caso de la soja. Estamos siempre justificando por qué los fundamentos de nuestro mercado son alcistas. Bueno, miren lo que es la caída de los rindes que viene dando cada informe de Luda desde agosto, septiembre, octubre, caídas. Ayer dio un leve repunte, pero no cambia el número. ¿Por qué? Porque esto, menor rinde, menor producción. Y ahora miren la importancia de la soja. Si yo estoy hablando que me quedan stocks de 5 millones de toneladas, 5, 6 millones de toneladas, y a mí de un informe a otro me cae la producción 4, prácticamente es como si yo me liquidara todos los stocks finales. Con lo cual a Luda no le queda otra que tener que tocar la demanda, porque si no me quedo sin stocks. Entonces, es tan finito el número de stocks finales que cualquier número que yo toque la producción o la oferta, tengo que sí o sí tocar la demanda. Y de vuelta, ¿por qué toco la demanda? ¿Cuál es el razonamiento para tocar la demanda en disminuirla? Y que tiene que haber una suba de precios que me racione la demanda. Entonces, cada disminución de oferta que yo tuve, acá lo estoy señalando, tuvo como contraposición una caída tanto de la demanda de molienda como de la demanda de exportaciones. Cosa rara que pueda caer en la demanda en la molienda, debido a que no le alcanza toda la soja. Aunque toda la soja fuera a molerse, ellos necesitan el aceite para lo que es el diésel renovable. Con lo cual, no le alcanzaría toda la soja de Estados Unidos para cumplir con los mandatos que tienen con lo cual va a haber una importación de aceites importante en Estados Unidos. Y pese a esto, estamos con una relación stock-consumo bajísima. Con lo cual, iniciar la campaña proyectando stock mínimos, lo que me está poniendo es una presión enorme sobre Sudamérica, que sí o sí se necesita una buena cosecha. Y de vuelta, ¿por qué el mercado está sostenido? Bueno, miren la sorpresa del reporte de septiembre. El UDA informó 3,2 millones de toneladas de producción menos de la que el mercado esperaba. Reporte alcista. Octubre, 2 millones menos de toneladas de lo que el mercado esperaba. Cuando yo tengo stock finales de 5, que me den 3, 4 o 2 millones de toneladas menos de lo que el mercado espera, en términos relativos es muchísimo. Bueno, el reporte de ayer fue un reporte que no trajo, fue neutral. Con lo cual, lo que puedo decir es, sigue la presión alcista en los mercados. De vuelta, hago lo mismo que con el maíz. Primero, tercer año que la oferta total, a nivel total, volumen, cae de la oferta de soja en Estados Unidos. Y cuando voy a la relación esto-consumo, estoy en la serie histórica, que es la línea verde, estoy en la parte baja. Esto se traduce en stock finales mínimos. De vuelta, debajo de esto solamente tengo que ir al 2003, tengo que ir al 2013-2014. Con lo cual, ¿el alivio dónde está? ¿Qué es lo que está mirando el mercado? Sudamérica, porque todo el mundo dice, bueno, atrás viene Sudamérica que me salva las papas. Bueno, 152 millones de toneladas va a tener Brasil.
Va a ser raro. Argentina va a tener 51. Bueno, ahora el USDA lo bajó a 49,5. Ahora, miren este número. Si Brasil tiene 150 millones de toneladas, se estima que va a exportar 96,5. ¿Cuáles son las importaciones chinas proyectadas? 98. Con lo cual, digamos, si yo analizo los números fríamente, digo, bueno, ya Brasil solo me puede alimentar a los chinos, que es el 65-66% de las importaciones mundiales de soja del mundo. Bueno, yo pongo en duda que esto es muy optimista. El año pasado también se estimaba que Brasil iba a tener alrededor de 150 millones y tuvo 126. Bueno, esto es fundamental de seguir de cerca y por eso el mercado hoy, frente a una seca, está armando en los precios, sobre todo de Chicago, una prima climática importante. Entonces, una cosa es el mercado hoy con una siembra, como vamos a ver, tardía, que no arranca bien en Sudamérica, y con una proyección de clima de lluvias por debajo de lo normal. Y otra cosa que yo esté parado en febrero, que haya llovido bien y que esté todo en niveles normales. Entonces, la probabilidad de que se realice una buena cosecha ya va a ser distinta. Y eso es lo que yo digo que es perder, que el mercado puede perder una prima climática por el lado de los fundamentos. El problema para mí principal es todo lo anterior. O sea, el grave problema de una gran baja está dado por lo que es, digamos, macroeconómico y geopolítico. ¿Qué es lo que está pasando con China? Bueno, claramente China tenía un crecimiento enorme. Miren lo que era el crecimiento, la tasa a la que crecían las importaciones chinas. Desde el 2016-17 está estancado. O sea, no es que son bajas, son altas, pero la tasa de crecimiento está estancada. Entonces el comportamiento del mercado es distinto. Cuando yo tengo una tasa de crecimiento de demanda muy alto, de alguien que me demanda el 65% de la soja del mundo, todos los años, ¿qué era lo que pasaba? Vos tenías que mirar a la oferta de dónde voy a sacar un crecimiento de 10 millones de toneladas promedio por año. Entonces, ¿qué hacías? Mirabas a Mato Grosso y decías, tengo que crecer en área. Tenías que mirar de dónde sacabas área. Claramente, ¿cómo se solucionó este problema? Aumentando área en todo lo que era Mato Grosso y aumentando el área en Argentina, donde nos fuimos digamos, al NOA, al NEA, donde creció la producción. Bueno, hoy eso no está, esa presión no está estabilizada. Es más, el año pasado hubo una caída, o sea, la campaña actual hubo una caída de demanda de soja china. Bueno, hoy están estimando que volvemos a los 98 millones. Y de esto, ¿qué porcentaje, ¿sí?, se lleva Estados Unidos? Bueno, la línea negra es el porcentaje de las importaciones chinas que se lleva Estados Unidos. Claramente, fíjense, el 18-19, la guerra comercial con los chinos, ¿sí?, apenas un 14%. Bueno, los últimos años estamos en un 35%, cuando históricamente estábamos alrededor del 50%, entre el 45% y el 50%. O sea, ¿quién va a ser el que se va a llevar la parte grande de las exportaciones a China? Brasil. Y seguramente que Argentina va a crecer en sus exportaciones de poroto. ¿Cómo viene la demanda de China? Y bueno, miren la caída. En el mes de octubre apenas importó 4,1 millones de toneladas. Es el mínimo desde el año 2014. Esto se va a revertir, claramente se va a revertir. Los chinos compraron poco, los márgenes de los cerdos son mejores, los márgenes de molienda están siendo buenos, con lo cual lo que se espera es que los chinos, para lo que va a ser las importaciones de noviembre y sobre todo diciembre y enero, van a ser más altas, ¿sí? Fíjense que comparado con el año pasado, estamos casi un 8% por debajo el acumulado. ¿Por qué digo que va a haber más importaciones? Porque miren lo que está pasando con la harina. La harina, que es lo que le están dando de comer a los cerdos. Los stocks de harina en China están en mínimos. ¿Y qué es lo que está pasando con los basis internos, con los precios internos de la harina? Subiendo fuertemente. Esto es mejores márgenes de molienda, con lo cual los chinos van a comprar fuertemente y lo están haciendo ahora.
y están comprando lo que pueden de Estados Unidos, pero que Estados Unidos tiene un problema logístico por el tema de la seca y de calado en los puertos, sobre todo en el Golfo, y está comprando de Brasil. ¿Cómo vienen las ventas de Estados Unidos de soja, que es la demanda? Bueno, si yo veo al principio está bastante bien, un 50%, ¿sí? Lo que pasó es que Estados Unidos vendió mucho al principio. ¿Por qué? Porque había riesgo de que Sudamérica no tuviera soja. Entonces hubo mucha compra al principio, pero lo que está pasando hoy es que prácticamente no está vendiendo. Si yo comparo las exportaciones semanales en las 5 primeras semanas de la campaña actual, miren, estoy muy bajo. O sea, Estados Unidos vendió muy bien al principio. Hoy viene un poco más flojo. Bueno, ¿quién le está compitiendo? Hasta ahora le viene compitiendo Brasil. Precios. No perdamos de vista que los precios que estamos teniendo hoy, sobre todo de soja, después me voy a detener más en esto, estamos un 19-20% arriba de los precios, estamos hablando de la soja mayo 2023, arriba del año pasado para esta época del año, y un 43% arriba del promedio. Bueno, ¿cómo estamos en el caso del trigo? Voy a pasar rápidamente. Bueno, el trigo era, fíjense, cuando hablábamos de relación de stock-consumo del 5 o abajo del 5 y abajo del 10% 5% en soja y abajo del 10% en maíz, acá estamos hablando que estamos hablando del 35% en relación a stock-consumo. O sea que esto me diría, bueno, está bien abastecido. Sí, pero veníamos arriba del 50%. Miren lo que es la oferta, cómo viene cayendo la oferta en Estados Unidos. De 85 millones estamos en 66. Del 53% de relación a esto-consumo estamos en el 31. Bueno, ¿cómo estamos en el trigo acá? Bueno, claramente semana a semana se viene reduciendo la condición del cultivo. Tenemos 54% del trigo en condición de regular a mala, cuando el año pasado estábamos en el 17% y el 46% el año pasado era de bueno a excelente. Ahora tenemos apenas el 9%. Y la condición hídrica, tenemos 46% en estado de sequía. El año pasado teníamos apenas el 27%. Claramente lo que está pasando es que las bolsas vienen reduciendo la producción estimada. La bolsa de Buenos Aires habla de 14, la bolsa de Rosario 13,7 y hay muchos que hablan de 12 millones de toneladas. Los 14 implican más de un 30% de caída respecto de los 20 millones que estimaba inicialmente. En el caso de la cebada, la última estimación son 4,2 millones de toneladas, yo creo que va a ser un poco menos, o sea, te bajaron 500.000 toneladas respecto de la otra semana. Y después está el problema de que les comentaba, el problema de Australia. O sea, hemisferio sur, oferta Argentina-Australia, son los dos oferentes que salen a contraestación. Bueno, hay 8 millones de toneladas de la costa este que va a ser trigo forrajero. Con lo cual, esto también está impactando en los precios internacionales. Bueno, fotos o mapas comparado lo que era agosto en la zona triguera respecto de lo que es a principios de octubre. Bueno, el desastre que hubo de la seca y de las heladas. Y ahora me detengo un poco en el mercado. ¿Cuánto hay vendido de trigo nuevo? 5,5 millones de toneladas. ¿Cuánto tiene precio? 3,3. O sea, el 23% de la producción estimada de 14. ¿Quién tiene toda la compra? La exportación. La molinería siempre va comprando lo que necesita, no tiene capacidad financiera. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema está en este cuadro de acá abajo. A ver, vamos a tratar de analizarlo. Arrancamos con unos stocks iniciales, pongamos 2,5, 2,7 millones de toneladas. Con una producción de 14, me da 16,7 del total de oferta. Hay un consumo, que es la molinería, que consume 6,6 millones de toneladas anual. Con lo cual, yo lo que hago acá a la derecha es, si tengo 14 más 12,7 de stock, tengo una oferta de 16,7. El resto es la molinería. ¿Cuánto hay declarado por la exportación? 8,9 millones de toneladas. Yo no creo que esté todo vendido.
Está declarado, pero no está vendido. Seguramente lo que tienen vendido es los 5,5 millones o 5,400 que tiene comprado, esto seguro que está vendido. Ahora, si yo le resto a los 16,7 de oferta, le resto los 6,6 que va a consumir la molinería, le resto como si exportara los 8,9 y me quedo con 1,5 millones de stock finales, solamente debería postergar o cancelar 300.000 toneladas de exportaciones. Es decir que la situación no es tan digamos, tirante, porque de esto no es que las cancelan, sino que se las postergan, y esto está a criterio de los exportadores. Entonces, mi visión del trigo es que cuando venga la cosecha, la molinería y la exportación se van a matar por sacarle el trigo al productor. Hay poco trigo, el grueso del trigo que se vende es el trigo o sea, a cosecha es el trigo del norte, hay poco trigo en el norte, y aquel que se guarda el trigo no lo va a largar más. Con lo cual, yo lo que creo es que va a haber una puja enorme entre la exportación y la molinería, sobre todo a cosecha, y después hay que ver cuál es el comportamiento de la exportación. ¿Qué pasó en los 2 últimos años? La exportación compró muy por arriba de sus necesidades de exportación, se quedó con todo el trigo y después esperó a la molinería, que no tiene capacidad financiera, y le fue vendiendo el trigo a precios extraordinarios porque el productor no lo vendía. Entonces, al no venderlo, ¿sí?, la posición comprada que tenía la exportación se nos fue largando de a poco. Yo no sé si este año va a ser lo mismo la exportación, pero primero la exportación va a tratar de, donde tenga margen, comprar todo lo que pueda para cumplir con el programa de exportaciones. Yo no creo que sean esos 9 millones que tiene declarada, veremos hasta cuándo. Pero sí lo que está claro que el productor, una vez que pase la cosecha, aquel que se lo guardó, lo va a retener. Con lo cual, la molinería la va a tener bastante complicada para poder comprar y los precios me parece que van a ser bastante firmes. Veo un mercado firme. Y en cosecha, por más que venga la presión de cosecha, no va a ser tal porque saben que tienen que comprar, que va a ser el momento para comprar. Y hoy, si no suben más los precios, es porque subiendo los precios saben que no compran igual. Condiciones del cultivo en Estados Unidos muy mala. Fíjense que es la peor condición de inicio de la campaña desde el año 87. Y de vuelta, cuando voy a los stocks finales y te saco los stocks los stocks mundiales finales y te saco los de China, miren la caída que está teniendo. O sea, de vuelta, el trigo también tiene un problema de oferta importante a nivel mundial. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que los fundamentos de nuestros mercados son muy sólidos, pero tenemos unos riesgos enormes que son extra de nuestro propio mercado. Precio de Chicago. Miren lo que pasó el año pasado. Hoy estamos acá. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a seguir este camino? Posiblemente. Maíz. Vamos al maíz local. 38% del maíz está en regular a malo. El año pasado era el 0%, o sea, el 82% del maíz estaba en condición de buena excelente. Hoy tenemos apenas un 6%. O sea, tenemos un inicio de campaña muy malo. La condición hídrica, ¿cómo están los suelos? Nada, casi 40% del área está en sequía. El año pasado estábamos en 15%. Algo se redujo respecto de la semana previa, claramente porque hubo algo de lluvias. Esperemos que estas lluvias que van a caer ahora, sobre todo el fin de semana, nos alivien un poco. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la siembra? Miren el retraso, tengo apenas el 23% del área sembrada, con lo cual ya hay área que se sale porque la gente no va a sembrar porque no está en fecha. Hay 200.000 hectáreas que se redujeron desde el último informe de la Bolsa de Cereales a en la semana. Hay 400.000 hectáreas menos que en 2022. Y esto implica un retraso ya el año pasado venía retrasada la siembra, casi un 6%, pero hay un 27% de retraso respecto del promedio, que es lo que refleja la diferencia entre esta línea negra y esta blanca, que es el promedio. Ventas. Bueno, de vuelta, me detengo acá abajo, en la campaña nueva.
hay un retraso importante. La gente no vende. Apenas tenemos un 5% de maíz vendido a precio, cuando históricamente estamos entre un 10 y un 11. O sea, tenemos 12% vendido con lo que es a fijar, cuando el año pasado teníamos un 19 y un 15, que es promedio histórico. O sea, la gente no vende. Y si yo veo lo que son en base al CIO granos, o sea, donde se registran todas las ventas, miren lo que es el mes de octubre. Apenas 2,7 millones de toneladas. Esto es un 11% menos de lo que se hizo en septiembre y es un 30% menos respecto de octubre del año pasado. O sea, esto claramente me está mostrando que el productor no está vendiendo, ¿sí? Y que está reteniendo porque, claro, tiene la incertidumbre climática. ¿Cómo está el tema de la soja? Si yo voy a la soja de la campaña actual, la soja vieja, y sí, esto se regularizó. ¿Por qué? Porque básicamente por esto. O sea, nosotros veníamos con un retraso enorme, salió el dólar soja, en el mes de septiembre se vendieron 13,5 millones, hablan entre 12 y 15 millones de toneladas entre fijaciones y nuevos negocios. Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué pasó en octubre? 2,3 millones de toneladas apenas entre fijaciones y ventas. ¿Sí? Bueno, con lo cual esto se normalizó, estamos en niveles históricamente, en cuanto a la cosecha vieja, los niveles de venta. ¿Qué pasa con la cosecha nueva? Recontra retrasado. La gente tampoco vende soja. Tenemos apenas un 4% de la producción vendida, cuando el promedio es 10%, y a precio apenas un 1,4%, cuando a esta época del año tenemos que estar en un 5%, ¿sí? O sea, el año pasado también veníamos retrasados. O sea, la gente con un mercado en suba y con una incertidumbre climática no vende. Girasol, de vuelta, problema también con el girasol. 15% del girasol se encuentra regular a malo, o sea, fíjense que el grueso es normal. O sea, que el girasol está similar, o sea, un poco peor que el año pasado, pero no tan mal como los de otros productos. Y la condición hídrica, fíjense que no está tan mala como los otros productos. Tenemos apenas un 22% del área entre regular y sequía, cuando el año pasado estábamos en el 28%. ¿Sí? O sea, el girasol no está tan mal en términos relativos con los demás productos, pero fíjense lo que es la zona. Claro, tenemos el noreste, que está el NEA, que está un poquito mejor, norte de Santa Fe está mejor, pero el 54% del área está en la provincia de Buenos Aires, con lo cual esto es lo que va a definir los rindes y esperemos que estas lluvias vengan bien. Bueno, esto es la condición hídrica de acuerdo a la zona, ¿sí? Norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires es lo que mejor está. Sur de Buenos Aires, sur de La Pampa también. Sudeste de Buenos Aires bastante bien. La cuenca del Salado bastante bien. Lo que está un poquito peor es centro y norte de Santa Fe. Es lo que está un poco más seco. El área cayó 200.000 toneladas por menor siembra. Igual el área históricamente es un área elevada, ¿sí? 2 millones de hectáreas es una buena área, ¿sí? Iba a ser la mayor área del 2007-2008, bueno, hoy tenemos 200.000 hectáreas, estamos similar al año pasado. Y de vuelta, ¿qué está pasando con el girasol? Peor, girasol no se vende nada. A esta época del año, el año pasado, teníamos 16% vendido a precio y tenemos el 1,4%. Teníamos un total de 17% vendido, tenemos 2,3%, y esto es lo que está pasando. El grueso del girasol nuevo se vende durante el mes de septiembre, que es la parte azul de los bastones. ¿Sí? Miren, 2019, 2020, 2021. ¿Cuánto se lleva vendido? En total, apenas tenemos estas 400.000. O sea, hay un 80% menos de venta respecto del promedio de los últimos 3 años. ¿Y esto por qué? Primero, por un tema climático, y segundo, por esto. Los precios han caído tremendamente. Desde el máximo, que fueron $690, hoy estamos con un girasol de 365 en pizarra, tenemos casi un 50% de caída. Y si yo lo comparo con el nivel del año pasado, a esta misma época del año, estoy un 21% por debajo.
Entonces, aquel que vio el girasol en $600, hoy ve un girasol nuevo abajo de 400 y no lo vende. Dice, espero. Y encima hay un tema climático, vamos a esperar. Y por último, me parece interesante, pese a todo lo que tenemos pronósticos, digamos, fundamentos alcistas, con argumentos geopolíticos y económicos, macroeconómicos negativos, son dos fuerzas que se contraponen, no tenemos que perder de vista dónde estamos parados hoy. Entonces, si yo voy a la soja y tomo y grafico de manera continua cuánto valía la soja desde el 2010 a hoy en el mercado a término, no solamente a cosecha, sino todos los meses, el gráfico sería este. Solamente el 20% de las veces el girasol, la soja superó los $340 hacia arriba, solamente el 20% de las veces superó los $240 para abajo. Y el promedio me da $300, histórico del 2010. ¿Dónde estoy hoy para una soja mayo 2023? 378, arriba de $370. Estoy acá arriba. Esto a mí me diría, bueno, estoy en unos niveles muy buenos como para hacer la cobertura. El problema acá es que les voy a mostrar ahora qué pasa si Sudamérica sigue el problema de la seca. ¿A dónde pueden ir los precios? Si voy al maíz, lo mismo, peor todavía. O sea, solamente el 20% de las veces el maíz en el mercado a término estuvo arriba de $184 y solamente el 20% de las veces estuvo abajo de $135. Hoy, ¿dónde estoy? En 260. Para un maíz abril, maíz temprano. Un maíz julio estoy $35 por debajo de esto. O sea, hay un spread muy alto. Igual, $235 estoy por acá. O sea, es un nivel sumamente alto a nivel histórico. ¿Y el trigo? Bueno, trigo solamente el 20% de las veces superó los $237 hacia arriba y solamente superó hacia abajo los $185 el 20% de las veces. Estoy acá arriba, estoy en 300, casi $340 para un trigonero, la parte alta. Está bien, el año pasado lo tuve en niveles de 370, 380. Hoy están pagando por un disponible $400 y si tenemos un trigo de calidad podemos pedir lo que queramos. Claramente la molinería necesita trigo de calidad y me parece que el mismo problema lo vamos a tener este año. Me parece que va a haber mucho trigo, sobre todo veo problemas de pH para este año, para esta campaña, y me parece que ahí va a haber que aquel que tenga buen pH y buena calidad, ese trigo va a valer fortuna. Y me detengo por último en dos cositas, como para ver. Por un lado le estoy diciendo, tengo niveles históricos sumamente altos de precio. Ahora, cuando analizo la soja julio de los distintos años, esta es la soja julio graficada año por año. Y al lado lo que le pongo es la relación stock-consumo de Estados Unidos para cada año. Cuando la relación stock-consumo es baja, debajo del 5%, estoy en toda esta parte. Fíjense que hay como dos sets de precios, claramente, los de abajo y los de arriba. Los de arriba son relaciones stock-consumo del 5%, cercanas al 5% y por arriba. Estas son los últimos años y encima relaciones stock-consumo por debajo del 5%, salvo el 2022, que fue el grueso de la suba, fue la seca. O sea, fíjense que el gran despegue de esta línea celeste fue la seca desde Sudamérica. Y claramente hay una estacionalidad que a partir de diciembre empieza a despegar el mercado. De todos estos años, claramente hay una estacionalidad. O sea, acá coinciden relaciones de stock-consumo baja de Estados Unidos con un mes a cosecha de Sudamérica que empieza a subir. Y esto me parece que tiene que ver con la incertidumbre climática que tiene a partir de
el momento de la siembra y el verano. Si yo tomo los 3 últimos años, se ve mucho más claro. Esta es la soja julio 2021, empieza la suba a partir de noviembre, el grueso de la 2022 empieza a partir de enero, y llegamos a valores de 1.600 puntos. La 2021 tocó los máximos en mayo, justa a cosecha, de ahí se cayó, y la del 2022, la soja julio de este año, tocó el máximo hacia mediados de junio. Hoy estamos acá. Esta es la soja julio 2023 en Chicago. ¿Sí? Y por último, me parece interesante esto. ¿Qué es lo que le estoy mostrando acá? Le estoy mostrando la soja julio del 2019 a la 2023, porcentualmente, cuánto se mueve a partir del 1 de octubre. Tuvimos años 2019 y 2020, donde el contrato julio terminó respecto del valor que tenía en el 1 de octubre del año anterior, 7-8% por debajo. Y la 2019 terminó prácticamente al mismo nivel. ¿Sí? Ahora, los 2 últimos años, si yo tengo que tomar el valor del 1 de octubre y ver dónde terminaron estos contratos, la soja julio 2021 terminó 43%. Estuvo mucho, estuvo 60% arriba. Y la soja julio 2022, 26% arriba. Con lo cual lo que me está diciendo es, ojo, que si bien estamos en valores muy altos, el impacto que puede tener el clima en los meses que vienen, podemos de vuelta tener unos rally impresionantes de suba, y el único riesgo que estamos teniendo es todo lo anterior que mencionamos, macroeconómico y geopolítico. Así que bueno, ahí vamos si quieren a las preguntas. Van a quedar dudas, preguntas. Muy bien, Veo que hay Carlos. varias en el chat. Por el momento vamos a repasar las que ya fueron compartiendo y nuevamente invitamos a todos los que están presentes a compartir sus inquietudes, si quieren, a través del chat. Por el momento tenemos algunas consultas de Germán Iturriza, Carlos. Germán dice, Carlos, en los compromisos de venta de maíz USA a la semana 9 van 17 versus 30 millones al año pasado, y te pregunta si eso puede tener un impacto en los precios a la baja en los futuros reportes de USDA. Yo lo que creo que hay, primero, hay que verlo en términos relativos. El USDA está estimando menores importaciones que el año pasado, menores exportaciones que el año pasado. La demanda viene más suave porque va a haber menos exportación. En valores absolutos, cuando vos vas a valores absolutos, ¿sí? Está bien que sea menor. Yo lo que creo es que los números, las exportaciones van a ser buenas. ¿Por qué? Porque el UDA lo que me está haciendo, me está bajando el nivel de exportaciones estimadas porque se le achica la demanda. Entonces, mi sensación es que el mercado hoy está, como les mostré, en un impasse. Está en niveles altos, pero digamos bastante dentro de un rango. Mi sensación es que va a haber una suba o sea, la demanda viene más lenta, ¿sí? Pero no es mala. Sí se ha ralentificado, pero no es mala. En la última semana salieron buenas ventas. Entonces, yo creo que la exportación va a seguir tirando en Estados Unidos, porque acá nadie puede confiar que Ucrania siga exportando. Más que nada cuando interrumpieron el corredor de exportación hace 15 días atrás, y está bien, duró poco la interrupción, pero está pendiente de un hilo, ¿sí? Entonces, mi sensación es que el mercado va a seguir tirando y que Estados Unidos va a seguir con buenas exportaciones. Gracias, Carlos. Una más de Germán que te consulta, ¿cuál es el efecto de la inflación en los valores en dólares desde 2013 a hoy?
Mira, no lo tengo analizado. ¿Cuál es, o sea, el efecto de la inflación? Evidentemente hay una inflación, ¿sí? Porque claro, todo el mundo dice, bueno, si yo tomo valores constantes, la soja, a ver, la soja del 2008, ¿sí? Los máximos desde el 2008, si yo tomo la inflación, lo ajusto por inflación, hoy me tendría que dar una soja en Chicago para hacer el equivalente altísima. Pero en realidad esos análisis son económicamente, vos podés ajustar la serie, ¿sí? Y sacarlo, no lo tengo hecho, pero hay algunos que lo han hecho, te da valores medios insólitos, ¿no es cierto? Si vos ajustaras los valores máximos a que tocó la soja por la inflación desde que tocó a hoy, y sí, te daría valores extremos. Lo mismo que si tomaras la soja, ¿sí? Valía 400 puntos en Chicago históricamente, hace 20 años. Y si vos tomás esos 400 puntos y lo ajustás por la inflación de 20 años, te va a dar un valor muy superior. Yo creo que lo que hay que analizar es en términos dónde está el mercado hoy, cómo se mueve con la oferta y la demanda actual contra los valores que tenés. Por eso para mí valen los últimos años. Cuando yo analizo los últimos años, veo la relación esto-consumo, veo cómo se ha comportado y veo la oferta que viene hacia adelante, sobre todo en el caso de la soja, ¿sí? Acá lo que te define los valores a los que vamos a estar es Sudamérica. Si Sudamérica tiene una cosecha normal, los valores van a caer, ¿sí? Ahora, en el mientras tanto, la incertidumbre te lo va a mantener muy sostenido. Entonces, yo el tema ese por inflación por ahora no lo he visto, pero no le he prestado mucha atención. Me fijo más con los valores reales que estamos viviendo hoy. Bien, Carlos. De Ger Bonino tenemos una pregunta. Dice, con el posible dólar a 400 pesos y posible restricción a las ventas de trigo, ¿hay alguna forma de contrato para resguardar el precio? O sea, entiendo que está hablando de $400 el trigo, ¿sí? ¿Y qué posibilidades tengo de que esos 400 mantenerlo para adelante? Entiendo que eso es si hay alguna forma. Hoy por hoy tenés solamente un mercado a término, ¿sí? Que claramente hoy no te está dando los $400 para un trigo enero, es menor. O sea, acá hay un problema de empalme de la cosecha, ¿no? Los molinos hoy, ha fracasado la cosecha, o sea, el trigo del norte, yo sé que hay molinos en el norte que están desesperados buscando trigo y que los traen desde abajo, porque no está viendo trigo afluente. Con lo cual, hoy por hoy, el acople de campaña, el empalme de la campaña vieja con la que viene, está siendo bastante complicado para los molinos. La única manera de poder asegurarlo es a través de coberturas de futuro y de opciones. Ahora, yo veo, o sea, pese a la intervención del gobierno, primero, no se sabe exactamente cuál es la cosecha, ¿no? Porque cuando uno habla, hay muchos que dicen, no, ni siquiera son 14 millones de toneladas. Bueno, eso hay que analizarlo. No me parece descabellado 14. Ahora, mucha gente habla de menos. Y yo veo un mercado muy peleado al ingreso de la campaña y después veo un productor que se va a sentar sobre la mercadería y no creo que la venda, y aquel que tenga calidad la va a hacer valer. Entonces, si uno quiere asegurar precios no de 400, hoy estás con un valor por ahí $20, $30 por debajo, para asegurarte un enero, podés trabajar con alguna opción. Las opciones están muy caras, muy caras. En general, para operar alguna opción y no pagar mucha plata, vas a tener que comprar un put y venderte un call de arriba para bajar los costos, y vender un call hoy en esta situación me da un poquito de miedo. Yo por ahora esperaría un poco y creo que los valores están sostenidos, están bastante sostenidos. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos con la última que tenemos de Ezequiel Deró, que nos consulta con respecto a la cebada, si hay algún dato de producción y si tenés algo para comentar sobre cómo viene la demanda. Mira, lo que estoy viendo, por lo menos, es que
hay algunas consultas de maltería, o sea, como que están viendo de pagar cebada forrajera, o sea, tratar de comprar cebada, pagar un poco más y cebada forrajera, pagarla, ir a maltería. Les doy un caso. En Uruguay, por ejemplo, lo que está pasando es que las malterías están comprando soja forrajera de buena calidad al mismo precio, buscan lotes que estén bien y te pagan lo mismo precio o sea, que unas hojas para maltería, soja forrajera. Eso lo estoy viendo y me parece que acá vamos a empezar a tener o sea, aquel que tenga buena calidad de cebada, me parece que va a conseguir un muy buen precio. Y por el lado de forrajera, de vuelta, yo creo que acá el mercado está sostenido. O sea, tenemos un mercado que está sostenido, están queriendo comprar, un productor que no vende. No sé si... A mí el único miedo que me da es los cambios repentinos de humor del mercado. O sea, el sentimiento. Acá nos caen 2 buenas lluvias y el productor va a cambiar su mentalidad. Se va a tranquilizar, va a decir que bueno, que ya va a tener algo mejor, no tanto para la cebada que ya está bastante, digamos, ya está definida, pero se tranquiliza y por ahí vende la cebada para hacerse de caja porque sabe que va a tener los otros productos. Entonces, eso lo que te puede producir es un aumento de oferta, que salgan muchos a vender, pero eso se va a dar con una suba de precios. O sea, para sacarle la mercadería hoy tiene que haber los compradores tienen que intentar al productor a que lo venda y si hay agua, que se asegure producción de gruesa, por ahí el productor sale a vender y ahí, digamos, plancha un poquito los precios. Pero lo mismo que el trigo, yo lo veo bastante sostenido a los precios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos una más de Hernán. ¿En qué cambiaría el análisis de oferta y demanda de trigo 22-23 si la producción es menor a lo vendido por las exportaciones más el consumo interno? Que no sé si Yo querés lo que que te creo que lo lea de nuevo. ¿Sí? No, perdón. No, la exportación, si la producción es menor a lo vendido por la exportación, bueno, primero, lo que hizo el gobierno es liberar a la exportación de la obligación de tener que exportar lo que tiene declarado. O sea, lo que les dijo es, nada, tienen hasta el año que viene, pueden pasar todas estas declaraciones al año que viene. Con lo cual, me parece que la exportación, la obligación que tiene es cumplir con lo que tiene vendido, no con lo que tiene declarado, con lo que tiene vendido, que es muy distinto a lo que tiene declarado. Las declaraciones para mí son muy superiores a lo que realmente tiene vendido. Para mí vendido puede tener, sí, seguramente por lo menos lo que tiene comprado lo tiene seguramente vendido afuera. Y era el número que te hacía anteriormente. O sea, todo lo que te falte, porque la producción sea menor, es decir, yo hice los números con 14. Si son 12, son 11, lo que vas a tener es que en realidad vas a tener que postergar más embarques para adelante. Lo que está claro es que la exportación en este contexto no va a vender más nada real afuera. Lo tiene declarado, pero no va a hacer nuevas ventas. ¿Por qué? Porque hoy seguramente o sea, hoy exportar trigo te da contramargen, perdés plata. Te sale mucho más comprarlo en el mercado interno que la paridad que te da de exportación. Entonces, cuanto menos producción hay, lo que va a pasar es que más declaraciones van a pasar para adelante. Pero en el corto plazo me parece que el comportamiento no va a cambiar. O sea, lo que va a haber es una gran o sea, una gran presión de demanda a cosecha. O sea, la molinería va a tener que comprar, va a comprar lo que pueda, que le dé la capacidad financiera, ¿sí? Comprará 60, no sé si llegará a 90 días,
y la exportación también va a comprar. Va a tratar de comprar todo porque después ve qué hace con eso. De última se lo va a vender a la molinería, ¿sí? Con lo cual, mi sensación es que no, o sea, cambia en que va a haber menos oferta, pero en el comportamiento de la exportación hoy se va a comportar de igual manera. Mi sensación es esa. Muy bien, Carlos, vamos con la última, también de Germán Iturriza. Tomando en cuenta los valores actuales de transacción FOB en el mundo, ¿cuál sería el precio al productor Argentina? ¿290? Te pregunta Germán. Mira, yo creo que los precios son los que te está marcando el mercado FOB. Lo que pasa es que vos tenés o sea, está divorciado. El mercado nuestro interno está tan caliente que vos hoy tenés contramargen. O sea, nosotros hoy no estamos mirando los precios FOB internacionales para darle el precio interno al trigo. Hoy estás en una situación de emergencia donde se te reduce semana a semana la producción, donde no te alcanza las proyecciones y las declaraciones juradas de exportación que ya se han otorgado quedan muy altas para la producción que tenés, con lo cual hoy por hoy el precio interno está fijado más que nada, como nunca, por una disputa entre oferta y de demanda, no por un precio internacional del cual deriva el FAS. O sea, no hago la conversión que hacemos todos los años de con un FOB tanto, llego a un FAS de tanto y eso es lo que puede pagar la exportación. Hoy tenés que pagar el precio que te ofrecen. Y de corto plazo, claramente lo ves con la molinería, que tiene que pagar precios totalmente exorbitantes para hacerse trigos de normales y hasta trigos ni que hablar de trigos de calidad para poder empalmar. Y lo mismo va a pasar con la cosecha nueva que está entrando. O sea, hoy el precio es el que te vende y lo que está en el mercado, que está el rojo vivo. Y me parece que los precios no los suben más porque saben que tampoco hay gran oferta. Muy bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias, muy clara tu presentación, muchas gracias también por tu predisposición ante las consultas. Les agradecemos a todos por haber participado y estaremos comunicando los próximos eventos que iremos organizando a través de Magua. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, esperamos la próxima convocatoria y gracias a los Grobo por invitarme a dar esta charla. Gracias a vos, Carlos. Hasta la próxima.